Hola, bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy, últimamente me está pasando, entrevista interesantísima para mí. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo que disponemos y le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es Nazaret Castellanos. ¿Cómo estás, Nazaret? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien. A pesar de que esto va a estar en la descripción del vídeo en YouTube, es bueno decir, para quienes no te pueden conocer todavía, que eres directora actualmente de investigación del proyecto de integración cerebro-cuerpo-mente durante la meditación en la Universidad Complutense de Madrid. Eres investigadora y compaginas tu tarea con la comunicación, la formación y la divulgación científica. Así que me vienes de perlas, porque hay el poder de síntesis. Tengo algunas preguntitas que hacerte. Todo esto porque hay un libro, cuidado el croma, Neurociencia del cuerpo, cómo el organismo esculpe el cerebro. Esto, debo decir que hay unas ideas interesantísimas, porque no siempre se escucha voces, no se escuchan voces como la tuya, Nazaret. Esto lo tengo que confirmar y subrayar. Tú dices que el cuerpo es el instrumento, yo diría una orquesta, pero tú dices es el instrumento a través del cual suena la vida, ¿no? Esta frase tuya suena también a más poesía que a ciencia. Agradeces el aporte de las medicinas tradicionales, asiáticas, a la medicina. Todo esto porque has investigado, no te quedaste con el saber del claustro universitario tradicional y tú te fuiste a investigar qué había más allá de la historia oficial de la medicina. ¿Y esto por qué te llevó a esto? Mm. Bueno, pues la verdad que una inmensa curiosidad, ¿no? Pero sobre todo, pues el ver que para mí cualquier tipo de saber, pues puede convivir, ¿no? Todos pueden comer en la misma mesa, ¿no? Yo no creo en eso de, pues el estándar, el oficial, el otro, lo alternativo, ¿no? Creo que son formas diferentes, son diferentes miradas, ¿no? Y lo que uno no ve, lo ve el otro, ¿no? Y yo creo que el conocer, tener cultura, no solo centrarnos en nuestra propia esfera, es solo enriquecedor, ¿no? ¿Pueden ir de la mano, por ejemplo, medicina y filosofía? Bueno, deberían, es que siempre lo fueron de la mano, ¿no? Lo que defiendo un poco en el libro es que este paradigma, ¿no?, de lo científico, lo técnico, separado de lo simbólico, de lo sapiencial, es relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando de unos 300 años, pero si repasamos la historia de la medicina y nos tenemos que ir al Egipto de Imhotep hace más de 4.000 años, fíjate, pues desde entonces hemos tenido ese conocimiento, pero no solo en Oriente. También aquí, la cuna de nuestra medicina, que es la medicina griega, tenía ya esa visión, ¿no? Un médico era también un filósofo, ¿no? Claro, justamente tú mencionas el antiguo Egipto, la Grecia clásica, hasta la biología integral. Y crees también en una medicina integral. Esto es interesantísimo porque todavía la medicina integral, creo, y corrígeme si esto es verdad o no, está mal vista. Bueno, yo llego en un momento, como siempre digo, yo soy súper afortunada porque como científica se está viviendo una revolución científica en el campo en el que yo trabajo y además esa revolución pues va a favor de lo que yo pensaba, ¿no? Por eso soy afortunada. Qué suerte. Entonces, en este momento en el que nos estamos abriendo una nueva forma de concebir el cuerpo humano, que como dices es más integral, es donde tenemos que a lo mejor hacer un poquito más de énfasis en defender pues esa visión un poco más poética, más simbólica del ser humano, porque ahora mismo están haciendo una nueva forma de medicina o de neurociencia y va en esa dirección. O sea, que todavía, como digo, están haciendo, pero apunta hacia allá, que va a ser muy Claro. bonito. Y lo que más sorprende en algún momento de la lectura, porque tu libro me atrapó, dices, existe el marco subjetivo neuronal. Y esto de subjetivo y neuronal, en el campo de las neurociencias, es como que la medicina ortodoxa, por llamarlo de alguna manera, está rigurosamente sometida al método científico. Y esto de subjetivo es como que me sacó un poco el marco referencial.
Claro, efectivamente, el método científico exigía de forma férrea, pero un poco imposible, una objetividad. Entonces, por eso digo que ahora estamos viviendo una revolución en la que estamos pues peleándonos con conceptos anteriormente que eran nuestros pilares fundamentales. Y uno de los temas de investigación principal ahora es la subjetividad. Cómo la ciencia puede incorporar, que no es nada fácil, esa subjetividad. Cada uno tiene una experiencia, cada uno ve las cosas desde su perspectiva, hacemos el mundo nuestro. Entonces, como yo, pues mi día a día son números, ¿no? Yo siempre digo, lo que yo pienso pues está muy fácil, es muy fácil hablar, pero si yo luego lo tengo que trasladar a ecuaciones, a estadísticas, no es tan fácil. Pero aún así, pues se está haciendo muchos esfuerzos por intentar incorporar esa subjetividad, pues meter esa experiencia. Entonces surge ese marco neuronal subjetivo como forma de decir que cada uno a través de nuestro cuerpo vamos a dar lugar a una experiencia que es absolutamente nuestra, ¿no? Entonces de ahí pues yo siempre utilizo tanto esa frase del Talmud, ¿no? Esta mística judía, ¿no? Que dice no vemos las cosas como son, sino como somos. Exacto. Pues, la ciencia lo dice con otras palabras, pero la idea es que subyace es la misma. Claro, es el observador que modifica lo observado, ¿no? Ya que estamos, tú estás en el proyecto de interacción cerebro-cuerpo durante la meditación. Hablemos brevemente de la meditación, o no tan brevemente, porque tú dices que la meditación es como la lámpara del minero, ¿no? Es una metáfora muy bonita, pero muy descriptiva, y me gustaría, desde tu trabajo, ¿por qué llegas a esta frase? Bueno, pues literalmente porque está aquí en el cerebro. Claro, Lo tenía muy bueno. muy fácil, lo tenía muy fácil. Muy bueno, muy ¿Por qué bueno. la lámpara del minero? Pues un poco porque cuando vemos que no tenemos mucho control voluntario sobre pues, nuestra atención, pues vamos un poco, ¿no? Lo que se dice en otras tradiciones, en esa oscuridad, en ese velo, ¿no? Vemos lo que no vemos, no captamos, dicho un poco en nuestro día a día estamos constantemente distrayéndonos, nos vamos espontáneamente a lugares a los que no hemos elegido. ¿Qué pasa cuando yo recupero esa capacidad de estar en el presente, de focalizar mi atención? Pues que la parte más involucrada del cerebro es la corteza prefrontal dorsolateral, que está aquí. Entonces esa lámpara del minero, ¿por qué? Porque allí donde enfoca es lo que ilumina, ¿no? Y esto es un poco, pues pretende reflejar la sabiduría de William James, que era un visionario, ¿no? Que decía, la realidad es aquello a lo que yo presto atención, ¿no? Entonces esa lámpara del minero que ilumina aquello a lo que enfoca, el resto queda escondido, ¿no? Entonces a mí me parecía que ahí la atención, pues eso lo sintetizaba muy bien. Lo interesante de todo esto que, claro, hay trabajos previos que quizás el más interesante, uno de los primeros fue que lo impulsaron, yo creo, el puente entre el budismo tibetano y los laboratorios, entre otros, bueno, Kabat-Zinn y compañía. Se encontró en monjes, voy al final de la historia, ¿no? El concepto de el olvido de sí. Esto es muy, muy bonito porque entronca perfectamente lo que puede hacer la ciencia en la búsqueda del conocimiento y lo que vienen diciendo las tradiciones espirituales, en este caso el budismo. Este olvido de sí, ¿a cómo se llega a través del trabajo de investigación? Completamente. Pues mira, hay como tú dices, los pioneros que fueron los que fundaron el Instituto Man and Life junto al Dalai Lama y investigadores de universidades como Alemania, Wisconsin, Harvard y otras muchas, ¿no? Empezaron a estudiar un poco qué pasaba en el cerebro cuando estamos meditando, a estudiar la meditación desde un punto de vista académico, pero en diálogo con el budismo, en este caso tibetano, ¿no? Entonces, pues había muchas correspondencias, había muchas cosas en las que no se convergía. Pero esto del olvido de sí, dices, ¿cómo estudiamos esto en el cerebro? Pues lo que se ha visto es que cuando nosotros meditamos, cuando ejercemos esa contemplación pues, ecuánime de nosotros mismos, se activa una de las zonas del cerebro que es la ínsula, que es la parte más involucrada en la idea de quién soy yo, prepunio y otras zonas específicas. Entonces, lo que se ve es que
cuando ejercemos esa contemplación, estamos en el presente, se produce como una especie de abandono del yo, el selfness, ¿no? que se dice en inglés. Es decir, pierde la perspectiva de soy yo la que está observando, a simplemente observar. Dentro de todas las meditaciones en las que sucede eso, una de las más potentes, que supone ese olvido de sí, es la meditación en el amor y la compasión. Loving Kindness Meditation es una de las que produce mayores cambios en áreas muy distribuidas del cerebro y en concreto en esa, ¿no? Entonces, pues según las hipótesis que nos dicen qué es lo que supondría que pasa en el cerebro cuando yo vivo desde mi yo, que eso pues está muy estudiado independientemente de la meditación, pues se ve que con la meditación ocurriría lo contrario, ¿no? Entonces, ¿esto se ve en tu trabajo continuo ahora que estás desarrollando? ¿Hay novedades con respecto a esto? Sí, nosotros lo que estudiamos es en el laboratorio habíamos medido los campos magnéticos del cerebro, simultáneamente el campo eléctrico del corazón, la respiración, el campo eléctrico del estómago, del intestino, el movimiento de los ojos. Todo eso pues con máquinas que miden los campos electromagnéticos del cuerpo 1000 veces por segundo. Allí pues metimos a personas en esas máquinas, personas que son meditadores expertos, personas que son meditadores que están comenzando. Entonces pues medíamos qué pasaba en su cuerpo cuando están meditando, cuando están recordando experiencias que tienen un contenido emocional. Entonces, una de las cosas, ¿no?, que nosotros estamos viendo ahora en concreto es cómo la respiración influye en la dinámica del cerebro y cómo ralentizar la respiración refuerza los mecanismos neuronales que nos permiten estar atentos, ¿no? y recordar nuestra vida, ¿no?, la memoria autobiográfica. Que eso es apasionante, un muy complejo, fascinante, ¿no? Porque parece pues, que nos imaginamos nuestra propia memoria. Dime sí o no, todo lo que veníamos sabiendo, conociendo, escuchando a través de las tradiciones, ahora como que la ciencia, en este caso a través de tu trabajo y de otros colegas, es como que lo van confirmando. Sí, sí, en gran parte sí, o sea, nunca se dicen las mismas cosas exactamente, ¿no? Y comparar tradiciones, la científica o pues la budista, por ejemplo, la medicina sufí, la medicina tradicional china, la medicina griega, ¿no? Pues hay mucha convergencia, sobre todo en esa visión integral, por ejemplo, la influencia de la respiración sobre el cerebro. Cuando se publica por primera vez en la revista Science, los investigadores tuvieron el detalle de llamar a esa conexión anatómica la vía pranayama. Era un homenaje a lo que pues miles de años antes otros ya habían descubierto. Lo que pasa es que, pues como decíamos al principio, pues yo soy muy partidaria de a los estudiantes de medicina y a la medicina en general, pues recordarles un poco la historia de la medicina y las medicinas, porque es que siempre hablamos de medicina en singular, pero hay muchas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pues eso, se investiga la influencia de la respiración sobre el cerebro, parece que lo acabamos de descubrir y realmente el investigador que lo ha hecho lo ha descubierto porque no sabía antes que eso era así. Pero ¿qué pasa? Que si tuviera conocimiento de lo que ha sucedido en la historia, lo que vería es que él lo ha descubierto científicamente, pero que ya otros lo habían expresado con otro lenguaje. Por eso es tan importante recordar la historia, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Mira, algo que me hizo pensar, ¿por qué no podemos meditar antes de dormir? Bueno, los super expertos sí. Cuando nosotros nos ponemos a meditar, se producen en el cerebro unas oscilaciones, que son pues, ondas eléctricas que generan nuestras neuronas. Esas son las oscilaciones que a mí me van a permitir o que yo necesito para poder meditar. Esas oscilaciones, lo que pasa en el cerebro, porque yo me pongo a meditar y empiezan a surgir una serie de cosas en el cerebro, hay ciertas zonas que se activan, ciertas zonas que se desactivan. Cuando yo acabo la meditación y me levanto, eso no es como el ordenador que se cierra y ya está. Tiene una inercia. Esa actividad se tiene que ir apagando, tiene que ir aterrizando de donde estaba. No es que de repente ya deja, ¿no? Entonces, si yo me pongo a meditar, tengo esas ondas en el cerebro, mi cerebro está, por tanto, activo, está en alerta, pues esas ondas se mantienen en el cerebro hasta 1 hora después de que yo me levante de meditar. ¿Vale? Si yo me acuesto, el cerebro está así,
por unas ondas muy rápidas. Y lo que Claro. necesita mi cerebro para que yo me duerma son ondas lentas. Por eso, pues a veces nos dificulta meditar justo antes de dormir. Eso no significa técnicas de relajación, que es otra cosa. Hay Exacto. algunos tipos de meditación que sí que favorecen eso, pero lo que es cuando focalizas la atención sí que lo dificultaría. Bien, yendo al título de tu libro, Cómo el organismo esculpe el cerebro, es interesante esto de la memoria que no solo involucra al cerebro, sino también a las vísceras. Y aquí se entiende como vísceras a los pulmones, al estómago, al intestino, al corazón, las grandes vísceras. Y que el cerebro privilegia a través de ciertos mecanismos los recuerdos agradables. Primero, cuesta creer que la memoria dependa un poco de las vísceras, ¿no? Por un lado. Y segundo, esto que nuestro cuerpo, o mejor dicho, la sala de máquinas, privilegia justamente lo que creemos que no es justa, que estamos más inclinados a lo negativo que a lo positivo, ¿no? A lo desagradable más. Y sin embargo, el trabajo científico demuestra que no es así. ¿Me puedes explicar estas cosas? Bueno, pues eso es muy interesante porque yo creo que nos vivimos de una forma que no somos realmente, ¿no? Tenemos una idea de nosotros que ha estado muy influida por un pesimismo que reina y que a veces pues me sigo pensando que tiene demasiada fuerza todavía. Yo no estoy a favor del positivismo, de esa positividad exagerada, pero de un equilibrio, ¿no? Pero lo que nos dice la neurociencia es que, por ejemplo, el cerebro privilegia la sonrisa, que recuerda con más fuerza los eventos positivos que los negativos, que la mayoría de nuestras ensoñaciones cuando nos metemos en esos mundos es para meternos en mundos que son mejores. Es decir, está dando vueltas, ¿no? a cómo nos percibimos, que tenemos una capacidad de altruismo, de compasión y de generosidad increíble, increíble. Entonces yo creo que todo esto hay que pues, difundirlo mucho más porque si nos percibimos como, no, esto es quien decía Arafat, ¿no? Si me tratas como un zorro, ¿de qué te quejas? De este ataque, ¿no? Pues si nos están todo el día tratando como que somos lo peor, pues ¿de qué nos quejamos? ¿No? ¿Qué pasa si empezamos a pensar que realmente no somos tan así, ¿no? Y volvemos a esa confianza del ser humano, que es lo que yo creo que es más equilibrado. Entonces, pues toda esa capacidad que tenemos fascinante, pues lo que nos dice ahora la neurociencia es que no está todo tan localizado, es tan dependiente de forma exclusiva del cerebro, que está distribuido por los órganos. Entonces, fíjate, ¿no? Si ya nos vamos un poco atrás, recordar, recordis, volver a pasar por el corazón, ¿no? Ya teníamos mucha evidencia, mucho pensamiento en ese sentido. Y entonces, pues hemos cambiado un paradigma donde ya no es uno ni otro, sino las relaciones entre ellos, ¿no? La interdependencia de todo con todo. Allí. Entonces, pues, por ejemplo, la memoria le afecta a la respiración, le afecta al intestino, el corazón, o sea, que para que recordemos lo que está sucediendo en este momento, depende de cómo está todo mi cuerpo en este momento. Y el día de mañana, cuando yo recuerde este rato juntos, lo recordará el cuerpo que yo tengo en ese momento, que no tiene por qué ser igual que el cuerpo que yo tenía cuando todo eso sucedió. Fíjate que hace como que todo sea mucho más complejo, ¿no? Que a mí me parece que eso hacía falta en la neurociencia. Voy a cometer un pecado mortal y me estás recordando constelaciones familiares. Cierro ahí. Yo ahí no conozco. No conoces. Dice que podemos abortar una emoción antes de ser expresada. Cuidado, antes de manifestarla, la podemos abortar. Sí, pues mira, esto es también muy interesante porque yo creo que tenemos esa idea del cerebro que es como un ordenador donde todo sucede de forma instantánea y aún así el ordenador necesita su tiempo, aunque sea mínimo, imperceptible para nosotros. En el cerebro todo, en el cuerpo, las cosas se preparan, ¿no? Pues tú me has hecho esa pregunta, parece que ha llegado instantáneamente a mí, instantáneamente yo he respondido, pero todo eso, desde que llega a mi cuerpo, empieza un recorrido que tarda un tiempo en dar lugar a la respuesta que yo vaya a dar, a la emoción, a la impresión que tenga, lo que sea, a todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con alguien, nos dice algo positivo, negativo, lo que sea,
esa emoción tarda un tiempo en producirse. Entonces, durante todo ese tiempo yo no soy consciente, pues se dice que es como un iceberg, ¿no? O sea, nosotros solo vemos la punta, tarda un tiempo. Ahora bien, cualquier cosa se va preparando, esos son los potenciales preparatorios del cerebro. Entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo y cuando alcanza un umbral que es el consciente, yo ya lo expreso, soy consciente de ello. Pero entonces yo tengo todo este tiempo para abortarlo hasta 200 milisegundos antes de que llegue al umbral. Y a partir de ahí es como el avión, que una vez que ha cogido una cierta velocidad ya no puede frenar. Claro. Y eso sucede lo mismo. Pero si yo tengo conciencia corporal, pues yo puedo saber lo que se está preparando en mi cuerpo porque, como digo, es un proceso que tarda un tiempo. Yo puedo prepararlo y el mismo cuerpo lo podría abortar. O sea que nuestro cuerpo se pasa el día abortando, inhibiendo cosas de las que yo ni me he dado cuenta. Bien, bien. Hay algunas, creo, algunas técnicas de psicología de tercera, cuarta generación, ahora está acelerándose el desarrollo, que van por ese camino. Tan equivocadas no estaban por lo que tú me estás explicando. No, claro, toda la psicología somática, ahora, todo eso. Ya. La psicología va a cambiar mucho, creo yo. Esto de la relación entre lo que comemos y cómo pensamos y cómo actuamos. Tú hablas de, y te lo planteas con gran duda, y a mí esto me despertó una cierta inquietud, esta homogeneidad nutricional que llevamos a escala mundial. Es decir, que cada vez nos parecemos más por esto de los medios que nos comunicamos, las redes, etc. Ya antes comíamos aquí solamente dieta mediterránea, ahora podemos comer sushi y no pasa nada. Y tú dices, bueno, pero esto tiene un riesgo, o planteas una sospecha, la globalización del pensamiento, justamente por la relación que puede tener qué comemos y esto en la influencia de nuestros pensamientos. Esto es muy interesante. Claro, son muchas cosas, ¿no? Las que nos llevan a globalizarnos y no solo la dieta, pero si nos paramos a pensar, las dietas forman una cultura, ¿no? Voy a un restaurante mexicano, voy al japonés, ¿no? Entonces hace eso y pues yo como de forma más similar a uno que vive a 100 kilómetros de mi casa que un japonés que vive muy lejos. Entonces eso también forma su cultura. Pero ahora bien, como tú dices, pues nosotros traemos frutas de miles y miles de kilómetros, podemos tomar mangos en pleno invierno, sushi, cosas impronunciables, ¿no? Entonces, pues está muy bien, yo creo que tiene unas ventajas fascinantes. Pero por otra parte, ¿no? Pues uno se replantea, a mí no me gusta esto de la unificación, ¿no? De que hemos llegado todos exactamente. Yo creo que la diversidad siempre ha sido la mayor fuente de riqueza que hemos tenido, ¿no? La vamos perdiendo. Convivir con pensamientos y culturas con los que a lo mejor no tienes por qué estar de acuerdo, ¿no? Y la vamos perdiendo, decía. La percepción está influida por el corazón. Es decir, cuidado lo que percibimos porque, ¿no? Y esto está demostrado. Sí, absolutamente. Es la relación entre el corazón y el cerebro, ¿no? Un poco pues la puerta de la percepción, ¿no? Cuando el cerebro no responde a los latidos del corazón, yo pierdo parte de la realidad, me desconecto del mundo. ¿Por qué? Porque me meto en el mío, ¿no? Entonces, la relación entre corazón y cerebro pues nos habla de esa frontera entre lo que es dentro, lo que es fuera, nos habla de lo que yo llevo dentro, de lo que veo, de lo que percibo, al fin y al cabo, de la subjetividad, de nuevo, ¿no? Y entonces, pues volvemos a esa guerra histórica, ¿no? Entre corazón y cerebro, donde yo creo que ahora ha llegado el momento de conciliarlos, ¿no? Y es el corazón y el cerebro, porque el corazón es el órgano que tiene más impacto sobre el cerebro de todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Bien. Es fundamental moverse. Y tú dices, pienso en los chavales que pasan horas en el colegio clavados en un asiento. En un asiento incómodo, además. Además, por si faltaba algo más. En los coles le ponen al profesor una silla muy cómoda y el pobre chaval que está ahí 8 horas sentado, yo recuerdo aquel horror, ¿no? Bueno, me parece horrible, ¿no? Y creo que esto es algo que tiene que cambiar, que los sistemas educativos sean sistemas estáticos,
completamente, ¿no? Pues claro que tenemos que estudiar matemáticas y literatura y lengua, pero habría que bailar diariamente, habría que hacer consciencia corporal diariamente, pues eso, ahora tengo matemáticas y luego baile, mañana tengo historia y luego tengo yoga, qigong, lo que sea, pues al día siguiente tengo, yo qué sé, biología y luego pues tengo lo que sea, no sé, ejercicios más de cardio, de fuerza, de equilibrio. O sea, no podemos considerar al ser humano como que está fuera de su cuerpo, que el cuerpo simplemente sea lo que arrastra a una mente un poco incorpórea, ¿no? Y luego lo que se ha visto es que pues, el hacer ejercicio de forma regular es bueno para el aprendizaje, bueno, imprescindible para el aprendizaje, para la salud mental, para el contacto social. Por ejemplo, ¿no? Me imagino estos adolescentes o los niños bailando juntos en la clase. Al bailar juntos se sincronizan los corazones, ¿no? Es mucho, mucho, mucho más importante de lo que nos creemos, ¿no? Y saltando preguntas que tenía preparada, porque el tiempo me está aprisionando, hablas del tema de la identidad y el conócete a ti mismo. Es decir, lo importante que todo esto comprendamos, a pesar o más allá de lo que sabemos por filosofía, la famosa frase que estaba en el templo, la función visceral, ¿no? Esto del camino que va en la relación bidireccional entre el cerebro y el resto del cuerpo, que en realidad no hay quien mande, sino que uno que organiza, otro que todo el mundo colabora. ¿Qué pasaría si una vez hubiera un paro general? Bueno, no lo quiero pensar, pero voy a esto del conócete a ti mismo. Tenemos que aprender un poquito más de nosotros mismos, más allá de los procesos de meditación y demás, desde el punto de vista, digamos, corporal, lo más físico, lo más tangible, y prestar más atención a ello, ¿no? El cuerpo también es un nido de la conciencia que llevamos puesta. Completamente, es la jarra que le da forma, ¿no? Y la forma y la información siempre van juntas, ¿no? Pues sí, yo lo que intento, pues, defender es que, bueno, que hoy en día estamos en una sociedad en la que pues todos estudiamos un montón, sabemos mucho de muchas cosas, ¿no? Pero no se nos incita en absoluto a estudiarnos, a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Yo siempre digo ahí que yo soy un ejemplo claro. Yo he estudiado muchísimos años en los que nos dedicamos a investigación, pues coleccionamos títulos, pero hasta que yo tenía, no sé, 30 y tantos años, dije, oye, a ver cómo respiro. Creo que conocer nuestro cuerpo es conocernos a nosotros mismos. Creo que más que analizarnos es observarnos, ¿no? Como dice Pablo Dors, si no te observas no te puedes conocer, si no te conoces no te puedes amar, ¿no? Entonces, volver un poco a esa máxima mediterránea de, bueno, pues de vez en cuando intenta conocerte un poco a ti y mejorarte y esculpir la propia escultura. Y la verdad me ha gustado la mención que hace de Mario Satz, más allá de que es un compatriota que hace toda la vida prácticamente ha pasado aquí en España, buena parte de su vida, y que fue un poco el mentor, entre comillas, o la inspiración que tuviste para poder llevar a cabo la escritura de este excelente libro, que yo recomiendo encarecidamente, no hay que perdérselo, que este hombre también, Mario Satz, acaba de sacar un libro, también por Kairos, que no sé si lo dije. La soledad y la intimidad. Sí, exactamente. Es un poco, no sé si va dejando el legado, ¿no?, de su vida, Mario, y ojalá también es un sabio. Es un sabio de nuestro tiempo, sin lugar a dudas. Hemos tenido entrevista con él. Bueno, como dice nuestra invitada, defiendo una ciencia al servicio del humano, no humanos al servicio de la ciencia. Y yo añadiría algo con un poco de humor. El conocimiento es una cosa seria, tanto como para dejarla solo a los científicos. Pero es verdad, muy buena. Nazaret, yo encantado, tenía muchísimas más preguntas, pero el tiempo es el que disponemos, y te agradezco infinitamente esta charla que ojalá volvamos a tener en otra oportunidad hablando de otros temas, de tus investigaciones, a ver si hay novedades. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Y a los amigos que nos están acompañando hasta ahora, ojalá lo hayan disfrutado como yo, impresionante.
porque esto es el puente que se va construyendo y acercando entre ciencia y espiritualidad. Muchísimas gracias por vuestra compañía y hasta la próxima aquí en las entrevistas de Tú Mismo. Chao. Gracias.